escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios y desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Amén. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Amén. Denle un aplauso al Señor. David tiene ganas. Amén. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Qué lindo verlos. Qué bueno que podamos estar juntos, sabiendo que Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarte de kilómetros de gracia y centímetros de misericordia. Hablando de Huilatón o ¿cómo era que dijiste? Redatón. Tontón. Quiero hablarte de kilómetros de gracia y centímetros de misericordia. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18, y son algunos versículos, así que si me puedes acompañar, versículo 21 hasta el 35, así que unos 14 versículos vamos a leer hoy. Yo sé que usted lo lee en la pantalla, es súper fácil, pero aquellos que están tomando notas, que están anotando, que están leyendo de su Biblia, es el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 35. Dice así: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le había pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores, que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Te doy a mi suegra en cambio de ellos. No, mentira, no dices. You wish. Pero no, el rey no la quería tampoco. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, mucha tristeza, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó. ¿A qué le hace acordar esto? A lo que él había hecho anteriormente, ¿no? Cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Y le dice este otro siervo, consiervo de este: ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Buchones, diríamos en Argentina. ¿Cómo le dicen a aquel que delata al otro? ¿Cómo? Santo. Sapo. Santo. Cada país con su palabra, ¿no? Bueno, esa palabra era este otro siervo. Y fue y habló con el rey. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias, Padre, porque sos tan bueno, Dios. Señor, te pedimos que tu palabra hable en nuestro corazón, que abra nuestros ojos y que nos lleve a ir tomando decisiones que nos acerquen más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué difícil es perdonar, ¿no?
¿Es difícil perdonar? Es difícil perdonar. Es difícil perdonar a aquel que nos hace algún mal. Nunca dijiste o tal vez nunca escuchaste, ¿por qué lo tengo que perdonar yo si él fue quien me hizo mal? ¿O por qué la tengo que perdonar yo si ella fue quien actuó mal contra mí? Es difícil perdonar y esta historia nos habla acerca del perdón, ¿no? Y ahí tenemos a Pedro, siempre Pedro aquel que empieza la charla, ¿no? Y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro se creía superior porque los rabinos y los judíos de aquella época hablaban de perdonar hasta 3 veces. Pero Pedro, como dice, bueno, no 3, sino le voy a sumar 3 más y le voy a dar una de chapa o una de regalo y voy a hacer 7, cierro en un número perfecto, ¿no? Entonces como que Pedro pensaba que su respuesta al Señor Jesús iba a quedar como, mirá, no solo perdona 3, sino dice 7 veces lo va a perdonar, ¿no? Entonces el Señor Jesús le responde a esa respuesta de Pedro, que él creía que llegaba demasiado lejos, era como un esfuerzo, no 7 veces. Porque rabínicamente y las leyes hablaban de perdonar solo 3 veces. Es más, el Antiguo Testamento Dios habla de perdonar 3 veces, pero en cuanto a las leyes que le entregaba a la nación. Entonces Pedro pensaba que con su respuesta iba a sobresalir de sus discípulos, como siempre, ¿no? Y que iba a mostrar su gran amor y su gran misericordia. Pero lamentablemente esta multiplicación que hacía Pedro y ese regalo de perdón, de su generosidad, Jesús le responde destruyendo completamente esa posición y él le dice con el mismo tono, ¿no? Porque Pedro le hablaba de números, le hablaba de cantidad y el Señor Jesús ¿cuántas veces le dijo que tenía que perdonar? 70 veces 7, ¿sí? Hablando y dando a entender que el perdón no reconoce límites. No reconoce no es algo cuantitativo, no es la cantidad de veces, no es un número el perdón, sino que es un estado del corazón, que no cuestiona los cálculos, o sea, no habla de cuántas veces lo perdoné o cuántas veces los puedo perdonar. Entonces el Señor Jesús dice 70 veces 7, o sea, no quiso decir exactamente 490 veces, pero no 491, ¿no? Porque 70 veces 7 es 490. Entonces no es que él estaba queriendo decir, bueno, 490 y no 491. Si ya lo perdonaste 490 veces, no puedes perdonarlo 491. No estaba queriendo decir eso el Señor Jesús, sino lo que quiso decir es perdonar sin cesar jamás. ¿No? O sea, mostrar misericordia a tu hermano. Y sí es fácil, ¿no? Desde una silla decir amén, sí, hay que perdonar, sí, pero qué difícil cuando te toca hacerlo. Aquel que te abusó, aquel que te pegó, aquel que te insultó, aquel que te denigró, a la suegra también. Hacía mucho que no hablaba de mi suegra, la extraño. Pero lo que Jesús nos enseña en esta parábola tan interesante es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Y lo primero que nos enseña es el que recibe gracia tiene que dar gracias. No podés recibir y no dar. ¿Qué hemos encontrado en Cristo? Perdón. Vinimos suplicando ¿qué? Perdón. ¿Qué es lo primero que le decís al Señor cuando te encontrás con Él por primera vez? Perdóname. Perdona mis pecados. Perdona todas mis fallas. Como esa canción de Hillsong que dice 1000 veces te fallé, pero siempre me has traído perdón y me has perdonado. Entonces, lo primero que nos enseña estos versículos es que el que no está dispuesto a perdonar a sus semejantes o al prójimo, sea mujer, varón, niño, joven, adulto, anciano, no puedes esperar que Dios te perdone.
Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Mateo 6, versículo 14 al 15 dice, si perdonás a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre, ¿qué? No perdonará tus pecados. Perdonanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. ¿Qué significa pecar? Habla de amartía y otras palabras griegas, que es errar, dañar, equivocarse. Entonces, el Nuevo Testamento nos deja claramente que si hacemos esta petición de Señor, perdona mis pecados delante de Dios, con una situación o con un desacuerdo o conflicto sin solucionar en nuestra vida, en realidad le estamos pidiendo a Dios que no nos perdones. Porque si yo pido perdón a Dios, estoy enojado con mi hermano, hablo mal con mi hermano, hablo mal de mi hermano, de mi hermana, estoy enojado con esto, hay rencor hacia una persona que no puedo perdonar. Y estoy pidiendo en una petición que Dios me perdone, con mi actitud y mi corazón, en realidad le estoy pidiendo a Dios que no me perdone. Por eso viste que cuando alguien está por partir le dice, tenés que arreglar todas tus cuentas. Tenés que perdonar. Tenés que perdonar a tu papá, tenés que perdonar a tu mamá. Tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tus hijos, a tus hijas, tienes que perdonar a la suegra también, aunque parezca difícil. Podemos decir, no, yo no voy a perdonar nunca a fulano por lo que me hizo. Nunca lo puedo perdonar. Me acuerdo, estábamos en un campamento con mi esposa de jóvenes. En Argentina viajábamos mucho a campamentos, congresos de jóvenes. Y me acuerdo que antes de ir a ese campamento le digo a mi esposa, no sé qué predicar. Pues era una iglesia que no conocía, no me invitaron, porque bueno, allá en Argentina tenía una posición en asambleas de Dios, entonces siempre vas a un que otro campamento a predicar. Y el Señor me dice hablar del perdón. Y yo digo, Qué sencillo hablar del perdón. No, necesito una predicación más buena, entretenida, porque son jóvenes, ¿no? Y bueno, hablé del perdón. Me acuerdo que empecé a predicar en ese campamento. Empecé a hablar del perdón y de esto mismo que estoy hablando ahora, parecido. Y empiezo a escuchar. Empezaron a llorar. Y después empiezo a escuchar... la pipeta, dije yo, ¿qué está pasando acá? Fue tan fuerte el tema del perdón que empezaron tuve que empezar, le dije a mi esposa, había ido mi cuñada, y ayúdame a orar porque no puedo seguir predicando. Y me acuerdo que en un momento se hizo una ronda con algunos líderes y había una mujer ahí, le dice a un hombre, no te puedo perdonar por lo que me hiciste. Yo me quedé duro. No te puedo perdonar, con lágrimas en los ojos, con odio en su tono de voz. Fue choqueante para mí estar presente, porque empezaron a sacar todos los trapitos al sol. Y a veces con esas confesiones que hacemos, aún siendo cristianos de años, a veces hay cristianos en una misma congregación que están peleados entre sí. Y yo la verdad no sé cómo pueden convivir de esa manera en una comunidad de fe. Mientras que no me lo cruce está todo bien. Vengo a los diferentes servicios para no cruzármelo o no cruzármela.
Se ríe, pero esto sucede, esto ocurre, es real. Pero cuando yo confieso esto, en realidad lo que estoy confesando es que le estoy pidiendo deliberadamente a Dios que no me perdone. Y si no hay perdón, no hay salvación. El que ofende a un hermano, el tal es homicida, dice la Biblia, ¿no? Así que es algo serio el perdón, hermano. Alguien dijo, el perdón como la paz es uno e indivisible. El perdón y la paz son uno que no se pueden dividir. Porque cuando hay perdón hay paz. Hay quietud de alma y de espíritu. Puedo empezar a vivir. Puedo empezar a respirar. Puedo caminar y como dice un amigo, dice, puedo mirar a todos a la cara porque no le debo a nadie, ni nadie me debe. Pero si hay un rencor, un odio, cuando entro y veo una situación tengo que bajar la vista. Y cuando uno baja la vista dice mucho. No puedo mirar a los ojos. Entonces, es nuestro deber perdonar a nuestros deudores. Si yo quiero ser perdonado, tengo que perdonar. Es una condición que solamente el poder de Cristo nos ayuda a cumplir. Por eso el Espíritu Santo va operando y el Espíritu Santo te va a decir, tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de decisión. Porque un corazón que no perdona no está en condiciones de que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. ¿Por qué? Porque está habitando algo en mi corazón, un pecado que no fue confesado sinceramente. Y cuando hay un pecado que no es confesado, no hay un perdón, no hay limpieza. Por eso Romano dice confesar. Confesar habla de sacar, de perdonar. Segundo, ¿cómo puedo desarrollar un corazón que perdona? Si usted me dice, pastor, lo que me está diciendo hoy me está desarmando y la verdad me está preocupando. Hay una salida. ¿Cómo desarrollar un corazón que perdona? Formando un corazón de misericordia. Aprender a comprender. Aprender a comprender las razones por las que alguien hace algo, sea antipático, descortés, mal genio, angustiado, o dice algo que no tiene que decir, que eso hirió mi corazón. Esa persona que la vida le es un problema o que tiene conflicto en las relaciones humanas. O sea, el perdón sería más fácil si hago un esfuerzo por comprender antes de condenar. Jesús en la cruz dijo, Señor, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, ¿por qué? Sabemos que estando Jesús en la cruz le decían de todo menos lindo. Y él dijo, perdónalos, porque la verdad no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo. Hubo una comprensión de nuestro estado en pecador. Segundo, aprender a olvidar. Hay gente que vive con lo que por años. Perdono, pero no olvido. Se perdona, pero no se olvida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hace Dios con mi pecado? Lo pone al fondo del mar. Y se olvidó. No estoy diciendo que sea fácil, pero aprender a olvidar. Mientras uno siga dando vuelta a la ofensa, y me hizo esto, y ya va a ver, y qué sé yo, y estás ahí cocinando y cortás la cebolla y te imaginas que es el dedo de la persona. Capaz estás cantando alabanza, ay gloria Señor, y te acordás de Pepito que te hizo esto así, lo que me hizo cuando yo era chica, esa amiga que me hizo esto y lo otro y no lo puedo, y le das vuelta y está acá y está acá.
Yo ya lo perdoné, pero lo seguís odiando. La pregunta es, ¿lo perdonaste? ¿Y sabes qué hace el Señor? Siempre te lo va a presentar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo y Dios sabe que no lo perdonaste, aunque vos digas que lo perdonaste. ¿Sabes cuándo va a ser el momento que vos sí realmente lo hayas perdonado? Cuando lo veas y los puedas saludar, dar la mano y dar un abrazo. No es que tengo nada con él, ¿eh? Ahí lo perdonaste. ¿Por qué? Es como cuando te lastimás. Mientras hay pus y está podrido, te tocas y te duele. Pero cuando eso cicatrizó, cerró y está ahí una marca, sí, te acordás de eso, pero no te duele. Lo puedes tocar, aplaudir, cerrar la mano. No te duele porque ya pasó el perdón por ahí. Y esto cuando uno dice no lo olvido, que son dichos peligrosos. Porque nos pueden llegar a hacer que sea humanamente imposible de perdonar. ¿Cómo puede ser que tenga rencor de algo de 5 años, de 10 años? Es serio, es peligroso. Alguien dijo que el perdonar era la señal de un gran hombre, pero el olvidar era sublime. Solo el Espíritu purificador de Cristo puede quitar de nuestros recuerdos, de nuestro corazón, esas viejas amarguras que debemos olvidar. Aprender a amar. El amor cristiano siempre es el ágape, que busca el bien supremo de aquel que se ama. Siempre vas a buscar el bien del que está al lado tuyo. Siempre. Si hay una persona que no puedes buscar el bien del que está al lado tuyo es porque hay algo ahí. Pero aprender a amar, sin tener en cuenta cómo nos trata ni lo que nos hace. Y ese amor solo viene cuando Cristo viene a vivir a nuestro corazón. Porque Cristo viene a nuestro corazón y nos transforma en su amor. Porque a él lo trataron mal. A él lo traicionaron, lo escupieron, le insultaron. Pero de tal manera amó. Aprender a amar. Dice Santiago 2:13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Es en la esfera de la gracia de Dios en Cristo, cuando el principio de que esta persona perdonada está dispuesta por uno mismo a revelar el espíritu perdonador a los demás. Cuando soy transformado por Cristo. Y aún en la vida cristiana sí va a haber hermanos en la fe que nos dañen, que nos lastimen, que nos hablen mal, que nos falten el respeto, y etcétera, etcétera. Pero mientras que la hermana Teresa se siente acá, ¿no? ¿Hay alguna Teresa acá? ¿No está hoy? La hermana Filomena se siente acá y el hermano Pepito acá, no hay ningún problema, pero no se me llega a sentar al lado mío. Pero cuando hay un espíritu perdonador, un corazón que ha aprendido a perdonar, aprendió a amar. Y por último, algo que nos enseña esta parábola es que mi ofensa o la ofensa que te puede hacer cualquier persona nunca va a superar a la gracia. Y de ahí los centímetros nunca superan los kilómetros. Vamos a ver a la parábola esta. Porque el problema no es lo que te hicieron, sino que el problema es que olvidaste cuánto se te ha perdonado. Olvidaste cuánto Dios te ha perdonado. Olvidamos cuánto Dios nos ha perdonado. Mirá esta parábola, ¿no? Que hablaba de estos dos hombres. El primer siervo le debía a su amo, Reina Valera dice 10,000 talentos. Y yo hice mi tarea y traté de pasarlo usando diferentes herramientas al dinero de hoy. ¿Cuánto es en plata de hoy? Porque 10 talentos, 10,000 monedas tesoro y qué sé yo cuánto sería.
Y esto representa 10.000 talentos, son 60 millones de denarios. Y denarios, un denario representa el salario de un día. Y el salario de un día sería aproximadamente $100 hoy, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Lo quería poner ahí, pero bueno, no lo puse. Entonces, $100 por jornada. Entonces, la deuda de este hombre representaba más de $5 billones. Cerca de 6 billones o 6.000 millones. ¿Me siguen? Era mucho dinero. Era tanto dinero, esa deuda era impagable directamente. Era impagable. O sea, 6.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, era superior al presupuesto anual de toda una región. En tiempos de Jesús, los ingresos totales, por ejemplo, de Samaria, de Judea, eran apenas de 600 talentos. Galilea generaba alrededor de 300 talentos. Y esto era mucho más. Entonces, lo que estamos viendo en esta parábola, lo que Jesús nos viene hablando, es que era una deuda descomunal. Era una deuda impagable. Mayor que el rescate de un rey. Así que imagínense la deuda que tenía este tipo, este siervo. Y eso fue exactamente lo que se le perdonó al primer siervo. Una deuda descomunal. Una deuda impagable. Y por otra parte, tenemos al otro siervo. A este siervo que va a buscar querer cobrar esa deuda, ¿no? Entonces, el otro siervo que le debía un dinero, solamente Reina Valera dice que era unos 100 denarios. Y si sabemos que un denario equivalía al salario de un día, que habíamos dicho $100 por jornada, entonces la deuda sería apenas $10.000. Algo que se podía, ¿qué? Pagar. $10.000 no era nada imposible. ¿Comparado con cuánto? 6.000 millones. Esta suma entonces era realmente nada. Era un 600.000avo de su propia deuda. Nada. La diferencia que había entre la deuda de este primero y la deuda de segundo era abismal. Entonces, al primero que se le perdonó, una deuda ¿qué? Incalculable. De billones. Pero este que se le perdonó una deuda incalculable, no fue capaz de perdonar una cantidad mínima. ¿Qué es tan grande que no puedes perdonar? ¿Qué es tan difícil que no puedes perdonar? El mismo Jesús te está diciendo que lo que vos tenés que perdonar es ínfimo a lo que Él me perdonó. ¿Sabes lo que te impide perdonar? El orgullo de tu corazón. Porque perdonar es humillarse. Un escritor hace una comparación que tal vez nos puede ayudar un poco más a aclarar esto, de ambas deudas. Y él dice que supongamos que estas cantidades, ¿no?, representan también un billete de $100. Un billetito ese, tan lindo, ¿no?, de $100. Podemos hacer no tantas cosas hoy en día, pero algo se puede hacer. Entonces, esta deuda de 100 denarios, la más pequeña, ¿no?, que él te dice que si esta deuda, que como decimos equivalía a ¿cuántos? $10.000, entonces se podría llevar fácilmente en un bolsillo de uno, que serían 100 billetes de $100. Lo puedo poner en bolsillo, va a tener un bolsillo así, pero se puede llevar en el bolsillo, ¿sí? Pero este hombre sigue con este pensamiento y dice, pero los 10.000 talentos, que hablamos a más o menos unos 6.000 millones, unos 6 billones de dólares, era una historia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si pasamos 60 millones de billetes de $100, estamos hablando. ¿Saben cuántas personas se necesitan para llevar 60 millones de billetes de $6, de 100? Si una persona puede cargar 10.000 billetes, o sea, $1 millón, se necesitarían alrededor de 6.000 personas
para llevar $6.000 millones. ¿Me sigue con esto? Para transportar ese dinero. Entonces, él dice, si estas 6.000 personas se ponen una atrás de la otra, a una distancia de 1 metro, esto se extendería por más de 6 kilómetros. Entonces, la imagen es contundente que él nos representa. ¿Por qué? Una deuda cabía en un bolsillo de una persona, pero la otra necesitaba de kilómetros de personas para poder llevarla. Y aún así, esa deuda inmensa fue completamente perdonada. O sea, cualquier cosa que te pueda hacer tu hermano o tu hermana en tu vida, todo lo que hayas sufrido, solo necesitas 1 centímetro de gracia para perdonar. Pero lo que Dios nos perdonó son kilómetros. Son kilómetros. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le dice a Pedro y a nosotros hoy? Cualquier cosa que te pueda hacer el hombre o la mujer o quien sea, lo podés solucionar metiendo la mano en el bolsillo. ¿Qué es tan difícil de perdonar? Te pregunta el Señor hoy. No es algo que yo digo, es esta parábola. Entonces la lección de esta parábola y lo que el Señor nos quiere decir hoy a nosotros es que las personas nos pueden comparar ni remotamente con lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Ninguna situación puede comparar lo que el hombre le hizo a Dios. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, nosotros tenemos que perdonar las deudas que tienen con nosotros. ¿Qué es lo que no estás pudiendo perdonar? Tuviste un mal padre, una mala madre. Tu hijo no se comporta como vos querías. Tu amiga te dañó hace 10 años y la seguís odiando. Tu amigo. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría comparar ni remotamente con lo que Dios te ha perdonado. Es difícil perdonar. Me acuerdo una vez estaba en el college estudiando y yo era bueno. No sé por qué se ríen, pero bueno. Me acuerdo que había hecho algo, yo no me acuerdo qué, porque yo había hablado mal, no recuerdo, a una compañera. Y me acuerdo que entré al salón de clases de ella a pedir algo y yo, ¿por qué estás tan serio? Y ella me dice, vos me hiciste algo a mí. Y eso me lastimó. Y yo le dije a ella, yo no te hice nada a vos. Yo te hablé bien, ¿no? Vos me hiciste algo. Eso fue en el college, ¿no? Estudiando para ser pastor. O lo que sea. Me acuerdo que pasó un bimestre y eso me quedó acá, ¿viste? No es que fui orando, Señor, hacele ver a esta persona que yo no le hice nada. Orando, ¿no? Tenía 20 años. Hace 10 años atrás. Señor, hacerle ver a esta persona, Dios, que yo no le hice nada. Y pasaba, ¿no? Pasaba, a todo eso estábamos estudiando, teología, libros, que esto, que lo otro. Y eso seguía pinchando en mi corazón. Estábamos en el mismo lugar, en el mismo edificio, pero mientras no la viera, estaba todo bien. El tema es cuando me la cruzaba. Y cuando no me la cruzaba, no la podía mirar a los ojos, porque había algo ahí. Y eso te debe pasar con tu amigo, con tu amiga, con tu esposa, cuando hay algo sin perdonar. Pero yo estaba seguro que había hecho todo bien. O sea, en mi mente yo hablé bien. Por eso me costaba perdonar, porque ella era la sensible, no yo. Y a veces estamos en esa posición.
que en mi mente yo actué bien. Según mi juicio, ahí me senté en el trono de la sabiduría. En mi juicio yo actué bien. Es más, empecé a buscar aliados, amigos, o no que yo le hable bien. Sí, vos le hablaste bien. Entonces y otro, y no que yo, sí, vos le hablaste bien. Y tengo mi amigo Lucas, y él me dice muy serio, él es pastor de unas iglesias galesas que hay en Argentina. Tenemos una comunidad grande de galeses. Y él me dice, no sé, David, si te estás tan preocupado hay algo que está mal. Y ahí, por eso hay que buscarse buenos amigos. Y antes de irnos a nuestra casa, porque terminaba el periodo, el Señor me habló más y me acerco a ella y la miro y le digo, te tengo que pedir perdón por cómo te hablé. Solo dije perdón. Y ella me mira y me dice, está bien, yo te perdono. ¿Qué me tuve que tragar? Es tiempo que te tragues el orgullo. Y me fui, ¿sabes qué? 100 kilos menos. Una porque no comía nada ahí. Y otra porque había sacado eso de mi corazón. Puede estar todo bien, puedes estar en la misma iglesia, pero si está eso, hermano, hay algo que está interfiriendo tu salvación. O sea, se nos ha perdonado una deuda que era imposible pagar. Porque mi pecado causó la muerte de Cristo. Mi pecado. Y por eso tenemos que perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Si no, no esperes ser tratado con misericordia. Así que hoy te invito a que te pongas de pie. Y no voy a hacer un llamado acá adelante, solo quiero que te tomes un momento ahí donde estás parado. Si es que el Señor te ha hablado. Porque hoy es el momento de soltar. Decir, yo la perdoné a mi amiga, orando al Señor. Pero nunca la enfrentaste. Nunca le dijiste perdóname. No, así no es. No es suficiente con eso. Cuando Pedro negó a Jesús, él se fue y dañó el corazón de Jesús, porque lo negó. Y Jesús fue a buscar a Pedro, a mirarlo a los ojos. Dijo, Pedro, te perdono. A veces hay que mirar a los ojos a las personas y decir, perdóname. Y no dar más explicaciones. Perdóname, pero bueno, viste, yo estaba así. No. Perdóname. Yo estuve mal. Entonces hoy es tiempo de soltar. Hoy es tiempo de perdonar. Hoy es tiempo de sanar. Porque cuando recordás cuánto se nos ha perdonado, ya no podés seguir reteniendo lo que te hicieron. Basta de retener ese enojo por esa persona, por esta... Basta. ¿Cómo puede ser que convivas bajo una misma comunidad de fe? No tenés cara. ¿Cómo podés servir? ¿Cómo podés hacer esto sabiendo que hay algo ahí que está mal? Nos está pidiendo hoy que sintamos, que sientas. Nos está llevando a una decisión. Decidamos hoy perdonar como Él ya nos ha perdonado. Él soltó kilómetros de gracia sobre nosotros. No tenemos derecho nosotros a retener centímetros de gracia. Cerrá tus ojos ahí donde estás. No sé a quién tenés que perdonar. No sé qué es lo que el Espíritu Santo te trae a memoria hoy. Cerrá tus ojos, solo 2 minutos.
Son solo unos pocos centímetros de misericordia que tienes que dar. Centímetros de misericordia. Oh Espíritu Santo, obra. Que seamos una iglesia limpia del rencor, de la amargura, del enojo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae convicción. Trae convicción, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, Señor. A no guardar el rencor, el enojo. Espíritu Santo, lleva a tu iglesia, Señor, a una renovación. Que sean libres. Que seamos libres de todo orgullo que nos impide perdonar, humillarnos. Y ahora tenemos mayor luz en cuanto al perdón. Trae libertad. Rompe los yugos del enojo, de la raíz de amargura que trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, tratando de apartarnos de tu gracia y de tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo, quebranta. Vos conocés cada situación, cada corazón, Padre, y vos deseás y vos querés encontrarte con una iglesia limpia de rencor, de enojo. Hay cosas que no están funcionando aún porque todavía no perdonaste. Hoy es el tiempo de soltar, porque Jesús ha venido a hacernos libres realmente. Libre. Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Sigue obrando esta semana. Señor, aquellos que tengan que perdonar, aquellos que has hablado al corazón, que no pases de esta semana para que tomen valentía, Señor, y puedan ser libres. Padre, en el nombre de Jesús, guarda nuestras palabras de pecar, de dañar. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Amén.